Buenos días, soy Román Vallano, técnico de CFD de Ingeciber, y hoy voy a presentar ParticleWorks, un software CFD sin malla. En primer lugar, hacer una breve introducción de Ingeciber. Somos una empresa especializada en ingeniería asistida por ordenador, o CAE, con más de 30 años de experiencia distribuyendo soluciones CAE, incluyendo consultoría, desarrollo del software, así como soporte técnico especializado. Tenemos amplia experiencia en proyectos de ámbitos como el civil, el mecánico y el de fluidos, y damos formación teórica y práctica a ingenieros y técnicos a medida. Aparte de todo esto, impartimos un máster internacional en elementos finitos en colaboración con la UNED. ParticleWorks es un software basado en el método MPS, o Moving Particle Simulation en inglés, que se traduciría más o menos como método de la partícula en movimiento. Esta metodología nació en la Universidad de Tokio hace 20 años, por lo cual se podría decir que es un método relativamente reciente y con una gran cantidad de información y papers disponibles. Permite resolver las ecuaciones de Navier-Stokes para líquidos incompresibles, discretizando el fluido en partículas, sin malla. Principalmente está orientado a flujos de superficie libre como canales, chorros de líquido, como veremos en algunos ejemplos de este webinar. También permite simular interacción entre varios líquidos, líquidos y gases incompresibles, fluidos y polvo y fluidos y sólidos rígidos. Una de las aplicaciones más destacadas de este tipo de análisis es el flujo de aceite en cajas de cambios y transmisiones, y la lubricación en general, de lo cual enseñaré varios ejemplos. También tiene usos en casos de sloshing o agitado de líquido, por ejemplo en depósitos en zonas sísmicas, interacción entre vehículos y fluidos externos, etc. En realidad, cualquier simulación con paredes móviles es mucho más sencilla con esta metodología en comparación con un método de volúmenes finito tradicional. ¿Cómo funciona? Por un lado, los métodos convencionales de volúmenes finitos o diferencias finitas con malla se basan en un enfoque euleriano, el cual utiliza una malla en todo el dominio fluido, típicamente fija. Esto da bastantes problemas cuando hay que deformar la malla debido a paredes o fronteras móviles. La diferencia del método MPS es que se basa en un enfoque lagrangiano. Se discretiza el volumen fluido en partículas, solo se especifica el tamaño de partícula y cada una de ellas es equivalente a una celda de malla del caso anterior. Con un enfoque lagrangiano, cada partícula es un sistema dinámico, y lo que se hace es calcular la trayectoria de cada una de las partículas y su presión, temperatura y velocidad a lo largo de cada trayectoria en función de la interacción con el resto. Las partículas, entonces, se podría decir que son cuerpos o entidades en movimiento, para los cuales se resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes. La principal ventaja de usar un método sin malla se refleja sobre todo en el hecho de que no hay que extraer un volumen fluido o un dominio para la simulación. Por ejemplo, aquí tenemos el caso clásico de una columna de agua chocando contra un tanque. Con un enfoque tradicional, el cual vemos a la izquierda, no solo hay que mallar la zona de la columna de agua inicial, sino que tenemos que mallar todo el interior del tanque, todo el dominio fluido. En este caso el mallado es sencillo, pero en otros casos, como pueden ser el interior de un motor, una caja de cambios u otras geometrías industriales, lleva mucho más tiempo y esfuerzo. El método MPS, cual vemos a la derecha, o simulación de partículas en movimiento, hace que nos ahorremos todo este tiempo y esfuerzo, ya que solo hace falta importar los modelos en 3D de la geometría sólida. Tampoco hace falta mallar, algo que ya se sabe que lleva mucho tiempo en problemas con geometrías complejas. Para introducir el fluido en el programa, en lugar de generar una malla, tenemos varias opciones. Podemos situar un conjunto de partículas inicial equivalente a la columna de agua del problema con un modelo en 3D importado, como si fuese un sólido. Además, tenemos bastantes herramientas en ParticleWorks, como la de llenado, o podemos introducir una zona de entrada del fluido con un cierto caudal. El resultado que sacamos de esta simulación es la forma de la superficie libre en cada instante de tiempo. Las partículas interaccionan entre ellas intercambiando momento, energía, magnitudes turbulentas si utilizamos un modelo de turbulencia, etc. El software vemos que es capaz de calcular con precisión las roturas en la superficie libre y también las uniones y separaciones de las gotas que salen del tanque y se separan de ella. Con ParticleWorks, por ejemplo, no se resuelve la fracción de volumen, como pasaría en un método de diferencias finitas o volúmenes finitos, sino que se resuelve directamente la forma de la superficie libre.
Un buen primer ejemplo práctico de aplicación de ParticleWorks es el siguiente análisis de una caja de cambios de una cosechadora. Fue realizado por nuestros compañeros de Enginesoft como un reto, analizar el aceite y los caminos que sigue dentro de la caja en unos pocos días. De cara al diseño de la caja de cambios, se querían analizar diferentes regímenes de funcionamiento y ver si había regiones de la caja a las que no llegaba el aceite. Con ParticleWorks es tan sencillo como importar la geometría en 3D de la caja de cambios y los engranajes y aplicarles condiciones de rotación para modelizar estas paredes móviles complejas. Uno de los resultados más importantes en este caso es el flujo de aceite a los rodamientos superiores, ya que al estar más alejados de la zona de depósito de aceite es más difícil que lubriquen bien. Por lo tanto, gracias a la facilidad que tenemos para cambiar las condiciones de simulación en ParticleWorks, podemos realizar varias simulaciones con diferentes niveles de aceite para ver la cantidad de caudal que llega a los rodamientos superiores. Otro resultado muy importante de un análisis de este tipo son las pérdidas por fricción y salpicaduras, o churning en inglés, en un engranaje girando en aceite. Los datos que nos proporciona el programa son, entre otros, fuerzas y momentos sobre los ejes, que podemos descomponer en sus componentes, por gradiente de presión y por viscosidad en este caso. Podemos ver la componente de viscosidad en verde, la componente de gradiente de presión en azul, siendo la roja la total, la resultante. Cambiando la temperatura o el aceite, por ejemplo, variaría la viscosidad y con ella los esfuerzos viscosos sobre el engranaje y las pérdidas. De nuevo, es muy sencillo cambiar todas estas condiciones para analizar de forma preliminar o definitiva configuraciones de ingeniería. Esta facilidad para cambiar la configuración, ya sea del fluido, del régimen de funcionamiento de un motor, por ejemplo, permite analizar sistemas muy complejos como este. Y bueno, a partir de comparaciones de análisis similares realizados con CFD basado en malla tradicional, el método de partículas en movimiento acelera increíblemente el preproceso. Es decir, el tiempo que va desde que encendemos el programa hasta que le podemos dar a ejecutar. Esto comprende la geometría, el mallado y el setup o la preparación de la simulación. El preproceso de un análisis con software de malla puede llevar entre 1 y 2 semanas, en problemas como el analizado anteriormente. Tenemos por un lado la elaboración y limpieza de la geometría necesarias para el mallado, el propio mallado y un análisis de convergencia de malla, mientras que ParticleWorks permite realizarlo rápidamente importando la geometría tridimensional en CAD. En cuanto al tiempo de simulación, se consiguió un tiempo de 5 segundos de simulación en 3 días. Este es un tiempo razonable para ver cómo el aceite se reparte por toda la caja de cambios. Si simulas menos tiempo, no puedes ver realmente el desarrollo del flujo en el sistema. El programa CFD con malla que se usó para comparar consiguió 0,5 segundos en 28 días, una diferencia realmente abismal. Además, la simulación con el Moving Particle Simulation se llevó a cabo en un sistema mucho menos potente que el usado para el CFD con malla, 12 núcleos frente a 32. Otra gran ventaja de este tipo de simulaciones hoy en día, con los grandes avances en tarjetas gráficas, es que ParticleWorks aprovecha muy bien la potencia de gráficas NVIDIA para acelerar simulaciones, cosa casi imposible con CFD tradicional. El resultado es que con el método MPS podemos obtener resultados y conclusiones en un tiempo muy inferior al CFD tradicional, en problemas como el descrito. Eso lo hace tremendamente útil en etapas de desarrollo. Es muy sencillo probar configuraciones diferentes. En problemas como estos, en los que la temperatura puede influir mucho, ParticleWorks permite resolver problemas de transferencia de calor entre fluidos y paredes o sólidos, discretizando la pared sólida del sistema y calculando la transferencia por conducción. También se puede calcular el efecto de calentamiento por disipación viscosa o cortante y la transferencia de calor entre sólidos y líquidos por convección y conducción. También te da la posibilidad de establecer propiedades del flujo que dependan de la temperatura, como puede ser la viscosidad. Una metodología común para este tipo de análisis con ParticleWorks es acoplar el análisis de fluidos con un análisis por elementos finitos, térmico y mecánico, externo.
De Particle Works obtendríamos el coeficiente de convección o de película sobre las paredes y posteriormente lo exportaríamos en formato .csv típico de listas al programa de elementos finitos para introducirlo como condición de contorno. Puede importarse muy fácilmente en programas como ANSYS Mechanical, Abaqus o cualquier otro programa de elementos finitos para análisis térmico y mecánico. Como ejemplo de problema de transferencia de calor tenemos el siguiente, es la refrigeración de un pistón con un chorro de aceite. El sistema consiste en una inyección de aceite bajo la cabeza del pistón por unos canales internos para controlar y reducir su temperatura. Aquí veríamos la inyección de aceite. Para ello hay que maximizar el coeficiente de convección entre el aceite y las paredes del pistón en movimiento. Este tipo de simulaciones se puede realizar con Particle Works sin incluir análisis térmico en el mismo programa y realizarlo externamente, como hemos mencionado antes. Para ello se extrae el coeficiente de convección instantáneo, el cual podríamos ver en la parte izquierda del vídeo, durante, por ejemplo, 10 ciclos y extraer la media en los canales para realizar un análisis de software de elementos finitos. En el vídeo de la derecha se ha plasmado este coeficiente de convección sobre las paredes del canal para transferirlo directamente a dicho software. Este análisis en concreto lo realizaron HP Coxa en Italia para motores de automoción y Wärtsilä en Finlandia para motores navales. Ambos disponen de material público comparando predicciones de temperatura con datos experimentales. En la imagen inferior vemos la distribución de temperatura y flujo de calor en la cabeza del pistón por análisis FEM y Particle Works, cuál sería el resultado final de todo este acoplamiento. También tenemos otra opción de acoplamiento que es un acoplamiento directo entre Particle Works y ANSYS Mechanical. Esto se hace calculando el flujo de aceite en Particle Works y exportando a ANSYS el coeficiente de convección para calcular la distribución de temperatura en el pistón. Esto se puede realizar dentro del propio Workbench gracias a la colaboración entre Prometec y ANSYS. Asimismo, Particle Works permite discretizar sólidos con partículas para calcular la distribución de temperatura. Como podemos ver, la visualización de los resultados es muy sencilla. Incluso nos permite ocultar el fluido cayendo sobre el bloque sólido en este caso para ver bien la distribución de temperatura sobre el mismo. Otro ejemplo de acoplamiento con software externo sería un acoplamiento con Recurdyne. Esto tiene una gran aplicación en problemas complejos con sólidos rígidos, ya que Recurdyne es un solver de sólido rígido muy potente. Esto funciona de manera similar a los análisis térmicos anteriores. Particle Works exporta las fuerzas que ejerce el fluido sobre el cuerpo y Recurdyne devuelve el movimiento debido a estas fuerzas. Aquí podemos ver el movimiento de una cadena de distribución sumergida en aceite y agua. Como se puede ver, hay una gran diferencia entre la superficie libre creada por el agua y por el aceite. Aquí tenemos otro ejemplo muy potente de las capacidades de este acoplamiento. Este es un análisis combinado de la lubricación de un motor de motocicleta y el movimiento de la misma. Un problema similar en un software tradicional tenía una complejidad muy superior, siendo casi inabordable debido a la cantidad de partes móviles y superficies libres que vemos dentro del motor. Por último, aquí tenemos una simulación de aquaplaning con estos dos softwares. Particle Works hace posible calcular el movimiento de agua a través de rendijas y pequeños huecos en la parte baja del coche. Es una gran muestra de las capacidades de cálculo de superficies libres y postproceso de Particle Works. Y una vez realizado el cálculo, generar superficies continuas como estas con las partículas es tan sencillo como pulsar un botón.
Aparte de todo esto, ParticleWorks es capaz de introducir fluidos no newtonianos con un comportamiento muy diferente a los comunes en sus simulaciones. Dispone de varios modelos de fluido no newtoniano, entre los que están el plástico de Bingham y el modelo de ley de potencia. Hay flexibilidad para introducir la viscosidad en el programa, bien por tablas, bien por el usuario. Un ejemplo más civil es el análisis de hormigón fresco. Podemos calcular las fuerzas ejercidas por el hormigón sobre el encofrado para dimensionarlo. Incorporar estos efectos de alta viscosidad en fluidos no newtonianos con las capacidades de simulación de paredes en movimiento de ParticleWorks nos permite analizar sistemas como la siguiente hormigonera. Se muestra por un lado la superficie de hormigón generada con el postproceso del programa y por el otro las partículas coloreadas por velocidad. Como mencioné al principio, uno de los puntos fuertes de ParticleWorks son los flujos de superficie libre, en los que el fluido está en contacto con el aire en alguno de sus límites. Esto se da, por ejemplo, en depuradoras, ríos y otras canalizaciones. El método MPS simplifica enormemente estos cálculos, que con CFD tradicional necesitarían de días o semanas solo en la parte de preproceso. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un barco moviéndose a merced de las olas. También con ParticleWorks podemos simular catástrofes como un tsunami o el desbordamiento de una presa. Con un código CFD convencional, el cálculo de estas superficies necesitaría de un mallado finísimo en áreas grandes para reproducir correctamente el terreno y los edificios. Un problema de superficie libre muy relevante en la generación de energía es en las turbinas Pelton. Las turbinas Pelton consisten en una rueda de paletas con forma de cuchara que se mueven por acción de uno o varios inyectores de agua que lanzan el fluido a alta presión sobre estas cucharas. La turbina transforma entonces la energía del chorro de los inyectores en energía eléctrica. El objetivo es obtener los esfuerzos sobre el eje causados por los chorros de agua sobre la turbina a vueltas constantes, con el fin de dimensionar este eje. A la izquierda podemos ver el flujo de agua en la turbina coloreado por velocidad y a la derecha tenemos el resultado del postproceso con ParticleWorks. El resultado de esta simulación es el momento sobre el eje, que oscila según los chorros chocan contra la punta de las cucharas o el centro, formando picos y valles. Se han representado resultados para 3 tamaños de partícula diferentes. Como es lógico, para menor tamaño de partícula, mejor precisión, pero el tiempo de cálculo sube exponencialmente. Realizar estudios de convergencia ayuda a encontrar una solución de compromiso que podamos resolver dándonos buenos resultados. Esto con ParticleWorks es tremendamente simple, ya que solo hace falta cambiar el parámetro de tamaño de partícula. Por último, voy a hablar un poco de GranuleWorks. GranuleWorks es un software de cálculo de materiales granulares o en polvo, con grandes aplicaciones en fabricación con material en polvo, mezclas, transporte de grano, etc. Un gran número de industrias pueden hacer uso de estas capacidades, como la industria alimentaria, la industria farmacéutica, la construcción, etc. Y aquí tenemos un vídeo de un tornillo sin fin para transporte de grano hecho con ParticleWorks y GranuleWorks. Por último, voy a realizar una pequeña demo de un caso práctico de ParticleWorks. Este caso es un mezclador con doble rotación en las palas. Aquí tenemos la interfaz principal de ParticleWorks. Podemos ver a la izquierda el menú de modelos, el cual contendrá todos los modelos en 3D una vez los importemos, y la escena. La escena vendría a ser
el área de trabajo del programa. Una vez abrimos la escena, disponemos de un wizard, que viene a ser como un asistente, que nos guiará a través de todo el proceso de simulación. En primer lugar, importar los modelos es tan sencillo como venir al menú de la derecha, buscarlos e importarlos en formato .obj o .stl. Ajustamos el dominio de simulación a nuestros objetos y ya podemos pasar al siguiente paso. Algo recomendable en este tipo de simulaciones es bajar la transparencia del contenedor de fluido para así poder ver mejor el interior. Una vez hecho esto, vamos a crear las propiedades físicas de cada uno de los componentes. Esto se hace desde un menú muy simple, en el que tenemos varias opciones para introducir materiales dentro del programa. Por un lado tenemos fluidos, sólidos, que es lo que se usa en paredes con transferencia de calor, polígonos para paredes adiabáticas y polvo para usarlo con GranuleWorks. En este caso vamos a introducir un polígono y dos fluidos diferentes. El primer fluido será el que vaya en la parte de abajo, tendrá una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico y una viscosidad cinemática de 0,1 metros cuadrados partido de segundo. El segundo fluido, el que irá en la parte superior, tendrá una densidad de 1500 kilogramos por metro cúbico y una viscosidad cinemática de 0,01 metros cuadrados partido de segundo. Una vez hecho esto, para asignar a cada una de las partes su material, se puede hacer fácilmente desde este menú. En este caso, nuestro mezclador tiene una doble rotación, una alrededor del eje central Z y una rotación alrededor del eje cuerpo Z de las palas. Para definir esta doble rotación es tan simple como añadir un grupo vacío que se corresponderá con la rotación alrededor del eje Z absoluto. Una vez hecho esto, tendremos que definir la rotación propia de las palas, lo cual hacemos de manera análoga. Una vez hecho esto, debemos ligar el movimiento de las palas al movimiento absoluto. Podemos previsualizar este movimiento en el menú inferior. Una vez realizado esto, podemos pasar a la siguiente fase del wizard. Y aquí es donde tenemos uno de los parámetros principales de ParticleWorks, el tamaño de partícula. Esto se correspondería con el tamaño de malla de un software tradicional. En nuestro caso, se le va a dar un tamaño de 0,03 metros, el cual da buenos resultados. Como se ve, para realizar estudios de convergencia es tremendamente simple. Basta con cambiar este número y correr la simulación de nuevo. En este menú podemos cambiar lo que son los parámetros de simulación, como el solver de presión, el tipo de implementación de la viscosidad, tensión superficial y modelo de turbulencia. Para este caso simplemente voy a usar un modelo implícito de viscosidad. No tenemos efectos térmicos en nuestra mezcla, así que esta opción la dejamos tal cual. Aquí controlamos el tiempo de simulación y el paso de tiempo. Para nuestro caso va a ser 10 segundos y 0,01 segundos de paso de tiempo. Como se ve,
podemos elegir qué valores queremos obtener como resultado. Los que están, aparte de los que hemos escogido de presión y densidad, está el gradiente de velocidad, Li+ en las paredes, etc. Y el menú de ejecución es el siguiente. Nada más tenemos preproceso, simulación, preproceso y simulación. Podemos escoger la gráfica y el número de núcleos a usar y la precisión. Aquí vemos una pantalla de consola en la que se va registrando todo lo que es el preproceso y la solución del problema. En este caso, debido a que hay que simular 10 segundos, y queremos limitar un poco el tiempo del webinar, tengo preparadas ya dos animaciones de las soluciones. Aquí tendríamos una animación del proceso de mezcla, en el que se ve cómo el fluido inferior se mezcla con el superior a lo largo del tiempo. Y aquí tendríamos el mismo resultado, pero coloreado por velocidad. Con esto concluiría este webinar y desde Ingeciber muchas gracias por su atención y estamos a su completa disposición si tienen dudas, etc. Un saludo.